Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde sin duda va a estar trayendo la respuesta a esta pregunta sobre cuál jailbreak es mejor para ti. Hay pequeños detalles que marcan la diferencia y lo que te voy a enseñar a continuación es realmente increíble, novedoso e innovador dentro de la escena del jailbreak. Te voy a estar mostrando cómo es posible estar actualizando el jailbreak de Unc0ver si es que tú eres usuario de esta herramienta, y si eres usuario de Taurin, sin duda te vas a estar sintiendo en el futuro porque lo hace de una manera realmente asombrosa. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que te voy a mostrar es el dispositivo donde te estoy mostrando este tutorial. Si es que ingresamos a las configuraciones y bajamos hasta general, arriba en información es un iPhone 8 que se encuentra en iOS 14.3. La versión de iOS es vital para este tutorial. Lo siguiente es cómo se instaló el jailbreak y es a través del método oficial, a través de Artstor. Con esta herramienta he instalado tanto Taurin como Unc0ver, aunque en este instante está corriendo Taurin como el jailbreak principal, y te voy a mostrar ahora cómo es que se actualiza el jailbreak de Unc0ver. Lo primero que tienes que estar realizando es eliminar la aplicación de Unc0ver. Una vez que lo realizas, lo que tienes que estar realizando a continuación es apagar y encender tu dispositivo. Eso quiere decir reiniciarlo. Una vez que regresas, tenemos que estar volviendo a la pantalla de bloqueo y estar abriendo Safari para estar instalando otra vez lo que es el jailbreak de Unc0ver en su última versión. Presionamos allí en Open in Artstor, nos va a aparecer el mensaje de abrir en Artstor, lo vamos a estar tocando y automáticamente empieza a realizar todo lo que es la descarga de la última actualización de esta herramienta. Y debes tener presente que para llegar a este paso tuvimos que apagar y encender nuestro dispositivo, y una vez que termine de realizar todo lo que es la descarga e instalación, lo que tenemos que realizar es estar ingresando nuevamente a la aplicación de Unc0ver, y una vez que estemos dentro tenemos que presionar allí en el botón de jailbreak. Dos cosas muy importantes: reiniciar el dispositivo y presionar el botón de jailbreak. Pero con el jailbreak de Taurin no es necesario tener que estar realizando esos dos pasos, los puedes conseguir de una manera extremadamente sencilla. Lo primero, mira nada más ese banner de notificación en la parte superior que te está avisando que hay una actualización de este jailbreak. Ya es la primera gran diferencia con Unc0ver. La segunda es que vamos a dirigirnos al gestor de paquetes para que veas cómo estarlo realizando. Así que una vez que ingresemos, vamos a venir acá abajo al buscador y vamos a estar escribiendo el primer tweet que permite realizar todo esto, que se llama el jailbreak updater. Esto quiere decir el actualizador del jailbreak. Así que tocamos allí en el botón de obtener, seleccionamos la última versión disponible al día en el cual se está grabando este video, que es la 1.01, así que la tocamos. Vamos a ir atrás acá al buscador nuevamente y vamos a estar escribiendo el tweet que permite estar ejecutando todo este actualizador, que se llama el New Term 2. Así que una vez que ingresemos, también vamos a tocar ahí en el botón de obtener, y solamente para confirmar de que todo se haya realizado de manera correcta, el que vamos a instalar a continuación se llama Libhooker Configurator. Entonces vamos a estar ingresando a él, también tocamos acá en el botón de obtener y ahí están los tres paquetes listos para estarlos instalando. Presionamos allí en confirmar y empieza a realizar todo el proceso de descarga e instalación. Cuando esto termine, se va a habilitar en la parte inferior el botón de listo, lo vamos a estar tocando y, tal como decía el botón, ya está listo. Así que ahora podemos regresar a la pantalla de inicio y el primero que vamos a estar abriendo es el Libhooker, para que tú veas que el teléfono ahora mismo se encuentra en la versión de jailbreak 1.0, y si es que vamos a confirmar cuál es la versión más avanzada en el día en el cual se está grabando este video, podemos confirmar en la página de Taurin que es la 1.0.3, es decir, que está demasiado desactualizado. Entonces, ¿cómo lo hacemos para no tener que estar apagando, encendiendo el dispositivo y hacer el jailbreak otra vez? Vamos a estar ingresando acá a New Term, que es la aplicación que instalamos hace un rato, y lo primero que tenemos que estar escribiendo acá arriba es SU espacio root, la raíz. Entonces presionamos allí en Enter y nos va a pedir una contraseña. Todos los dispositivos traen por defecto la misma y es Alpine, así que una vez que la escribamos, si te das cuenta, no se va a mover el cursor cuando tú estás presionando cada una de las letras. No te preocupes, presionamos ahora allí en Intro y ya nos muestra de que ha conseguido el acceso al root. Entonces lo que hay que hacer a continuación es simplemente escribir jailbreak, pero la abreviación JB y luego update, tal cual lo ves allí, y luego presionamos allí en Intro y empieza a realizar todo lo que es la descarga de los paquetes necesarios para realizar la actualización de Taurin. Y en esa misma captura vemos que está realizando la descarga, está extrayendo los paquetes, y una vez que haya instalado todo, tu dispositivo va a realizar un reinicio suave. Eso quiere decir que da la impresión que se va a apagar y encender, pero en realidad no lo está haciendo. Vas a seguir conservando tu jailbreak aun cuando termine todo este procedimiento. Así que una vez que haya terminado, nos vamos a encontrar allí en
la pantalla de bloqueo, vamos a estar ingresando a nuestro dispositivo y con eso ya hemos actualizado el jailbreak. Y de hecho, si es que ingresamos ahora a la aplicación de Taurin, te va a seguir apareciendo esa notificación en la parte superior. ¿Y por qué? Porque lo que actualizamos fue solamente el jailbreak en la parte interna, los archivos que se instalan. Ahora, ¿cómo es que actualizó esta aplicación? Simplemente tienes que estar tocando ese banner y se va a estar abriendo automáticamente Alstor para realizar todo el proceso de descarga e instalación. Esperamos a que todo esto termine y una vez que lo haga, vamos a poder estar comprobando de que efectivamente todo se ha realizado de manera correcta. ¿Y de qué manera es que lo hacemos? Bueno, simple. Tenemos que estar ingresando otra vez a la aplicación de Taurin y si te das cuenta ya el banner ha desaparecido. Tenemos la última versión de la aplicación y la última versión de los archivos del jailbreak instalados en nuestro dispositivo sin la necesidad de tener que estarlo reiniciando y estar haciendo el jailbreak allí otra vez. Y de hecho podemos comprobarlo ingresando también acá a libhooker config, que la última versión del jailbreak ya no es la 1.0 sino que la 1.03. Este jailbreak sin duda es del futuro. Recuerda que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak, así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.